El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Sin embargo, si las enumerara como es debido, advertiría que cada una de ellas le brinda suficiente fuerza para sobrellevar con éxito las desgracias. Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. A lo largo de la historia, la figura del santo o la persona virtuosa suele caracterizarse por su compasión, humildad y disposición a sacrificarse por el bienestar de los demás. Sin embargo, la tensión surge cuando estas mismas virtudes colisionan con un entorno que valora la competencia, el individualismo y el provecho personal a costa del otro. Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes maestros de la literatura universal, captó ese conflicto moral de manera insuperable. Sus personajes, atrapados en dilemas psicológicos y existenciales, nos muestran lo difícil, incluso trágico, que puede ser pretender encarnar la bondad extrema en un contexto social implacable. En este texto, profundizaremos en cómo la visión de Dostoyevsky ilustra la idea de que intentar ser puro e inmaculado en un mundo plagado de injusticias puede llevarnos a la desesperación, la soledad y, en último término, a la destrucción personal. También veremos cómo esta idea sigue siendo perturbadoramente relevante. Lejos de ser un argumento simplista que promueva el egoísmo, el mensaje de fondo es que la verdadera santidad no solo implica bondad infinita, sino la capacidad de lidiar con una realidad que, en muchas ocasiones, puede aplastar a aquel que se entrega por completo, sin establecer fronteras o estrategias de protección. Tomaremos como referencia tanto la propia biografía de Dostoyevsky como sus obras más influyentes, especialmente aquellas en las que la fe, la culpa, el sacrificio y la redención son los ejes centrales. A lo largo de este amplio recorrido, te invito a quedarte conmigo hasta el final, pues cada reflexión no será mero relleno. Pretendo que cada palabra sume luz sobre el impacto que tiene, todavía hoy, la perspectiva dostoyevskiana sobre la condición humana. Veremos por qué sigue fascinando a lectores y pensadores que, siglo y medio después, encuentran en sus páginas un espejo de las complejas batallas morales que libramos en nuestra cotidianidad. Para entender la afirmación, ser un santo en un mundo cruel es un suicidio, es vital conocer, aunque sea a grandes rasgos, el universo que rodeó a Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en 1821 en Moscú, en un imperio ruso marcado por la desigualdad social, la rigidez de las clases y un sistema feudal agonizante. Desde joven, estuvo expuesto a la pobreza y al sufrimiento humano. Su padre era un médico militar que trabajaba en un hospital para pobres, y el joven Fyodor se familiarizó tempranamente con la crudeza de la miseria. Siendo todavía un escritor emergente, Dostoyevsky se involucró en círculos intelectuales que defendían ideales más igualitarios. Fue arrestado en 1849 y sentenciado a muerte, aunque la pena le fue conmutada en el último minuto, sustituyéndola por años de trabajos forzados en Siberia. Esa experiencia cambió su visión del mundo de manera radical. El contacto con reclusos de todo tipo, la dureza del exilio y la reflexión espiritual en medio de una existencia degradante le marcaron para siempre. Dejó de lado ciertas posturas revolucionarias juveniles, pero no por un conformismo vacío, sino por un giro espiritual y psicológico que influyó en todas sus obras posteriores. El Dostoyevsky maduro, el que escribió Crimen y Castigo, El idiota, Los endemoniados y Los hermanos Karamazov, se obsesionó con la profundidad moral del ser humano, con el pecado, la culpa, la necesidad de expiación y redención, y con la importancia de la fe frente a la desesperación. Esta perspectiva le permitió retratar de forma intensa y desgarradora la realidad de aquellos que luchan por ser buenos, nobles y justos, en sociedades corrompidas, represoras o simplemente indiferentes al sufrimiento ajeno, a través de figuras literarias como el príncipe Mishkin, el idiota o Alyosha Karamazov, los hermanos Karamazov. Plantea la posibilidad de un alma bondadosa que camina prácticamente descalza por un campo de espinas morales. En su mundo, la bondad absoluta se topa una y otra vez con la brutalidad o la incomprensión de los demás. Dostoyevsky creaba con frecuencia personajes que, sin ser formalmente canonizados por ninguna iglesia, representaban una forma de santidad laica,
seres puros, compasivos y con una vocación casi martirial de sacrificio. El ejemplo más claro quizás sea el príncipe Lev Mishkin de El Idiota, un hombre cuya inocencia y bondad extrema chocan de frente con una sociedad cínica y materialista. Mishkin, que muchos lectores ven como una encarnación de Cristo en la Rusia decimonónica, se ve arrastrado por intrigas, humillaciones y conflictos pasionales que no alcanza a manejar, precisamente porque su carácter puro se convierte en una debilidad en ese entorno cruel. Al final, su mente colapsa y regresa a un estado de alienación, como si la realidad hubiera resultado demasiado dolorosa e imposible de gestionar para alguien de su transparencia moral. Esta tragedia simbólica de Mishkin es, en muchos sentidos, la ilustración de la frase que da título a este texto: ser un santo en un mundo cruel es un suicidio. La rectitud del príncipe lo vuelve blanco fácil de manipulaciones, burlas y resentimientos. No es que Dostoyevski promueva la crueldad como ideal, sino que señala la dificultad real de sostener una bondad vulnerable en medio de la desconfianza y el cálculo interesado. La enseñanza no es que debamos renunciar a la ética o la compasión, sino que hemos de asumir la inevitabilidad de las tensiones y prepararnos para ellas si queremos que nuestra bondad no sea pisoteada. Dostoyevski no se limita a trazar personajes bondadosos para luego destruirlos y dejarnos con un pesimismo atroz. Al contrario, en Los hermanos Karamazov, Alyosha, el más joven de los Karamazov, se presenta también como un personaje de corazón puro, fuertemente influido por el anciano Zosima, un monje carismático y sabio del monasterio local. Aunque Alyosha también sufre y ve la crueldad del mundo reflejada en su propia familia. Su evolución a lo largo de la novela sugiere la posibilidad de la fe y la esperanza incluso dentro del caos. Con todo, lo crucial es que esa fe y esa bondad no están exentas de un profundo contacto con la realidad. Alyosha aprende a vivir con la contradicción, a arremangarse y a acercarse al sufrimiento humano sin salir herido de muerte en el intento. Es una especie de invitación a no desconectarnos de lo que hay de cruel en el mundo, sino a tratar de canalizar nuestra compasión con inteligencia emocional y fortaleza interior. Al afirmar que ser un santo en un mundo cruel es un suicidio, no debemos malinterpretar la expresión como un mero ensalzamiento de la maldad o la indiferencia. Más bien alude a la constatación de que quien ofrezca la otra mejilla de forma permanente se expone a un desgaste constante que puede aniquilarlo física, emocional o espiritualmente. No es solo un problema de idealismo frente a realismo, sino de supervivencia psíquica. Quien se embarca en una cruzada moral sin escudos ni estrategias puede verse consumido por la presión externa y, a la larga, caer en la desesperanza o ser víctima de quienes no vacilan en explotar su compasión. Dostoyevski comprendió que el ser humano está compuesto de capas complejas: amor, odio, egoísmo, generosidad, temor, valentía, envidia y un largo etcétera de contradicciones. En su obra se concibe la santidad genuina no como la ingenuidad ciega, sino como la comprensión profunda de la naturaleza humana con todas sus luces y sombras. La santidad se vuelve, así, un acto de gran coraje que no descuida la necesidad de protegerse. Si uno simplemente se entrega sin reservas, se arriesga a la bancarrota emocional, a la humillación y, en casos extremos, al suicidio literal o metafórico. No es casual que muchos personajes de Dostoyevski se vean empujados a actos desesperados, ya sea por culpa, por compasión malentendida o por presiones sociales insoportables. El Raskolnikov de Crimen y Castigo, por ejemplo, trata de justificar un crimen en nombre de un bien mayor, pero termina atrapado por su conciencia. Su lucha interna ilustra el precio altísimo que paga el individuo cuando pretende burlar los límites morales, aunque en ese caso la supuesta bondad queda pervertida por la arrogancia intelectual. La lección es que las decisiones basadas en absolutismos morales, sean de pureza total o de desprecio absoluto de la ley moral, pueden llevar a la catástrofe psicológica. El sacrificio es uno de los temas centrales en la narrativa de Dostoyevski, tanto en Crimen y Castigo como en Los hermanos Karamazov, o incluso en obras menos extensas como El eterno marido o Humillados y ofendidos. Los protagonistas a menudo se ven impulsados a sacrificarse por otros. Este sacrificio, cuando es fruto de un amor auténtico y consciente,
puede llevar a la redención del individuo o de quienes lo rodean, pero también puede convertirse en un arma de doble filo cuando se realiza sin discernimiento o cuando se practica para ganar aprobación o para escapar de la propia culpa. En la sociedad contemporánea, la idea de sacrificarse por el bien común suele verse con cierto escepticismo. Se piensa que nadie da nada gratis y que la bondad genuina no existe. Sin embargo, la lectura atenta de Dostoyevski nos muestra lo contrario. La bondad sí existe, pero muchas veces está herida o corrompida por las dinámicas de poder y la ambición. De ahí que el sacrificio, si no va acompañado de una fortaleza interior y de una lucidez que reconozca la crueldad del entorno, pueda convertirse en una forma de autodestrucción. La frase "es un suicidio" apunta a esa realidad. Al sacrificarte incondicionalmente, sin medir las consecuencias, puedes quedar arrasado por la crueldad ajena, por la incomprensión o incluso por la ingratitud. Resulta sorprendente comprobar cuánto resuenan las obsesiones y dilemas de Dostoyevski en pleno siglo XXI. El avance tecnológico y las transformaciones sociales no han anulado la complejidad moral del ser humano. Si acaso, la han amplificado con herramientas nuevas. Las redes sociales, por ejemplo, hacen posible la difusión inmediata de actos de bondad, pero también el linchamiento público, la manipulación emocional y la desinformación sistemática. Nuestra era sigue siendo, en muchos sentidos, un mundo cruel, donde la competencia desleal y la ansiedad por destacar pueden llevar a pisotear a quien decide ser compasivo o vulnerable. El surgimiento de discursos extremos en la política, la persistencia de la desigualdad económica y la degradación medioambiental son solo algunos de los escenarios donde la bondad parece asfixiarse. El que busca hacer el bien se expone a burlas, abusos o, en el mejor de los casos, a la indiferencia. ¿Significa esto que debemos renunciar a ser buenos? Evidentemente no. Lo que nos enseña la mirada de Dostoyevski, y por extensión el examen de la naturaleza humana, es que debemos equilibrar la vocación de justicia y altruismo con la comprensión de la realidad. Se trata de una bondad que no se amedrenta, pero que tampoco se lanza al vacío de la ingenuidad. Hay, entonces, una forma de reconciliar la inclinación a la bondad con la dureza del mundo. La respuesta no es sencilla, y Dostoyevski mismo no nos ofrece soluciones felices. Sin embargo, sus personajes sí insinúan caminos de reconciliación. Por un lado, está el ejemplo de Alyosha Karamazov, que se sumerge en la realidad dolorosa de su familia, con un padre borracho y pendenciero, hermanos enfrentados, tragedias en cada esquina, pero no renuncia a su fe ni a su vocación de compasión. ¿Qué hace diferente a Alyosha de, por ejemplo, el príncipe Mishkin? Principalmente, un temperamento más aterrizado, una suerte de sabiduría práctica que le permite lidiar con el sufrimiento sin perder la cordura. Alyosha no es ingenuo, sabe que el mal existe y puede triunfar a menudo. Pero su fe y su amor por los demás no se quiebran, sino que se adaptan a la realidad. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la figura de Sonia Marmeladova en Crimen y Castigo. Ella se ve abocada a la prostitución para sostener a su familia, pero al mismo tiempo encarna una profunda bondad y compasión que conmueven al propio Raskolnikov, quien la ve como un símbolo de amor y fe en medio de la perdición. Sonia es, en efecto, una de las santas laicas de Dostoyevski. Su pureza moral brilla en la oscuridad de la miseria, pero su bondad no se presenta como ignorancia de la maldad, sino como un acto de valentía que elige el amor incluso cuando la realidad es atroz. Sabe que el mundo es cruel, lo sufre en su propia piel, pero decide ser santa de una forma que no la destruye por completo, aunque el costo sea altísimo. En el corazón de la filosofía literaria de Dostoyevski se encuentra la idea de que bien y mal coexisten en todo individuo, sin excepciones. Incluso sus personajes más bondadosos están marcados por la duda, el miedo o el resentimiento. Incluso los más crueles muestran, de vez en cuando, un rastro de compasión o una herida que explica su amargura. Este realismo moral es crucial para entender por qué la santidad entendida como ausencia total de mal resulta tan difícil de sostener. El santo que se imagina inmune a toda sombra interior no solo está en riesgo de caer presa de los lobos externos, sino que también puede desconocer sus propias debilidades internas, y esa ignorancia puede ser fatal.
En Los hermanos Karamazov, el monje Zosima enseña a Alyosha y a sus compañeros la importancia de hacerse responsable de los pecados propios y de amar al otro con todas sus imperfecciones. Amar, para Dostoyevsky, no es una emoción naif o sentimentalista, es el reconocimiento de la humanidad compartida, de las miserias y grandezas que nos unen. Ser santo, en este sentido, no consiste en negar la maldad del mundo o la que habita en uno mismo, sino en mantener encendida la llama de la compasión a pesar de todo. Sin embargo, el autor también deja claro que esta postura no es sencilla ni exenta de sufrimiento. De hecho, quien intenta amar a todos incondicionalmente corre el riesgo de quebrarse ante la ingratitud y el odio. De ahí la famosa sentencia sobre el suicidio moral y existencial al que puede conducir tal empresa. La crueldad no siempre se manifiesta en actos explícitos de violencia. A menudo se presenta en pequeñas humillaciones diarias, en la indiferencia frente al sufrimiento ajeno, en la burla hacia la vulnerabilidad del otro. Dostoyevsky denuncia esta crueldad latente que puede florecer en cualquier rincón e incluso lo hace con cierto tono profético. Sus obras anuncian una crisis moral que, en el siglo XX, se haría evidente con las guerras mundiales, los totalitarismos y los genocidios. Pero esa misma crisis moral se prolonga hasta hoy. La explotación laboral, la manipulación mediática, el acoso escolar o el bullying virtual tienen la misma raíz en esa deshumanización que Dostoyevsky tanto temía. En este panorama, la persona que aspira a vivir con principios elevados puede sentirse abrumada. ¿Cómo sobrellevar la tarea de ser compasivo cuando el entorno ridiculiza esa compasión o la explota? El dilema se vuelve todavía más punzante cuando se observa la facilidad con que el oportunismo puede triunfar, al menos en apariencia. Quien mira la historia de la humanidad podría concluir que la maldad, la trampa y la traición tienen más réditos inmediatos. Y, sin embargo, gran parte de la obra dostoyevskiana apunta a que la verdadera plenitud interior y el auténtico sentido de la vida se hallan en la capacidad de amar. Ese amor, sin embargo, necesita vestirse de coraje y sabiduría para no inmolarse en vano. Los grandes dilemas morales de la literatura siguen vivos hoy, y uno de los más hondos es ese. Si me empeño en ser bueno, ¿no terminaré siendo devorado por un mundo que parece premiar lo contrario? La respuesta de Dostoyevsky no es unívoca, pero nos brinda ciertas pistas. Reconocer la oscuridad interior y exterior. La santidad ingenua se desmorona cuando choca con la realidad. Para ser verdaderamente santos, en el sentido de seres humanos comprometidos con el amor y la justicia, debemos aceptar que todos llevamos semillas de maldad dentro y que el mundo puede ser despiadado. Este reconocimiento no nos condena a la maldad, sino que nos arma de lucidez. Encontrar un propósito sólido. Muchos personajes de Dostoyevsky se hunden en la desesperación cuando pierden de vista un propósito profundo. La fe cristiana en su obra no es solo un ritual, sino una base firme que otorga sentido. En nuestro caso, puede ser la fe religiosa o un ideal humanista, pero lo esencial es tener un ancla que nos sostenga ante la adversidad. Aprender a establecer límites. Ser compasivo no significa permitir que abusen de nosotros. Ni Sonia ni Alyosha son indefensos pasivos. Sufren sí, pero dentro de su sufrimiento van afirmando su dignidad y la de los demás. La compasión madura incluye la capacidad de decir no cuando es necesario, de defender la justicia y la verdad, aún a riesgo de incomodar o confrontar a otros. Rodearse de aliados. En muchos momentos de las novelas de Dostoyevsky, los personajes encuentran fuerzas en la amistad o en la comunión con otros que comparten sus valores. En el mundo actual, es crucial buscar y cuidar esos lazos de apoyo mutuo. La solidaridad genuina no solo alivia cargas, sino que proporciona un espacio donde la bondad no es motivo de burla, sino de fortalecimiento. Si algo caracteriza a Dostoyevsky, es que no fue un teórico sentado en una cómoda torre de marfil. Lo encarcelaron, lo sentenciaron a muerte, lo enviaron a Siberia y vivió bajo un sistema autocrático en el que las libertades personales eran mínimas. Experimentó la pobreza extrema, las deudas de juego y la pérdida de seres queridos. Todo ello dotó a su pluma de una comprensión visceral de la naturaleza humana, sin edulcorantes. Esta biografía nos sugiere que quien vive en la crueldad del mundo, sea un autoritario imperio ruso o un capitalismo neoliberal salvaje, debe,
encontrar una fortaleza interior capaz de resistir la embestida de la injusticia. Dostoyevski la halló, en parte, en su fe ortodoxa y en su amor por la literatura como vía de exploración de la conciencia. Sus personajes y tramas no son meras fantasías, sino espejos rotos que, pieza a pieza, nos muestran el rostro múltiple de lo humano. De ahí proviene su potencia para conectar con lectores de cualquier época o cultura. Llegados a este punto, podría parecer que la conclusión es que la santidad o la bondad radical es efectivamente inútil o suicida. Pero Dostoyevski, pese a sus tintes a veces fatalistas, deja entrever que la bondad tiene un poder transformador único. Aquellos personajes que logran una santidad resiliente, no ingenua, sino consciente y arraigada, irradian una luz que, aunque no evite las tragedias, sí deja huellas imborrables en los demás. Así ocurre con Alyosha, al final de Los hermanos Karamazov, cuando se erige en guía moral para un grupo de niños que han vivido la experiencia de la muerte y el dolor. Hay en esa escena final un soplo de trascendencia, una invitación a creer que el bien es posible aunque cueste mantenerlo. El propio Raskolnikov, en Crimen y Castigo, encuentra una forma de renacimiento moral gracias a la influencia de Sonia. Su viaje hacia la redención es doloroso e incierto, pero sugiere que incluso en un mundo cruel, la compasión y el amor, si se viven con autenticidad y valentía, pueden rescatar a un ser humano del abismo. No elimina el sufrimiento, pero le da un sentido y una posibilidad de regeneración. Si trasladamos estas lecciones a nuestro presente, vemos que la tentación de la indiferencia o el cinismo es grande. Total, el mundo es un lugar despiadado. ¿Por qué voy a preocuparme de ser bueno? Podría pensar más de uno, pero la literatura de Dostoyevski y la reflexión moral que conlleva nos recuerdan que precisamente cuando la crueldad parece reinar, el acto de mantenernos humanos cobra su mayor relevancia. El riesgo de ser devorados existe, sí, pero la alternativa es perder la esencia de lo que nos hace personas, la capacidad de empatizar y de amar. En nuestras relaciones cotidianas, en el trabajo, en la familia o en la comunidad, ser santo o simplemente decente no implica dejarse pisotear. Implica alzar la voz contra la injusticia, aunque cueste. Implica buscar la verdad a pesar de la manipulación. Implica tender la mano al necesitado, pero también saber retirarla a tiempo si el otro nos utiliza sin escrúpulos. Implica, en definitiva, transformar el amor ciego en amor lúcido. Dostoyevski hace una distinción clara entre el martirio auténtico y el martirio innecesario. El primero se da cuando no hay otra opción moral que sacrificar algo de nosotros en favor de un bien mayor, y lo asumimos con conciencia del riesgo. El segundo, en cambio, es un martirio que roza la obsesión o la culpa mal gestionada y que a menudo se convierte en un autosabotaje. En un mundo cruel, el martirio innecesario no solo destruye al individuo, sino que malgasta recursos emocionales y espirituales que podrían emplearse en acciones más constructivas. Por eso, la enseñanza ser un santo en un mundo cruel es un suicidio. Debe leerse también como una advertencia contra el sacrificio fútil. No todo acto de entregarse a los demás es virtuoso. A veces, uno puede terminar fortaleciendo estructuras o personas que perpetúan la crueldad. Dostoyevski pide, de forma implícita, un discernimiento constante para que la bondad se convierta en una fuerza transformadora y no en un mero objeto de abuso. El pensamiento de Dostoyevski a menudo se asocia con una religiosidad profunda, pero no debe confundirse con un dogmatismo simple. Sus personajes muestran discusiones filosóficas intensas sobre la existencia de Dios, la libertad humana, el valor de la moral y la posibilidad o imposibilidad de la santidad. Iván Karamazov, por ejemplo, niega que un Dios justo pueda permitir el sufrimiento de los niños y rechaza la idea de una justicia divina que compense ese dolor. Este dilema moral y teológico es uno de los más conmovedores de los hermanos Karamazov. En última instancia, la razón no es para Dostoyevski un enemigo de la fe, sino un complemento. Alyosha no es irracional, sino que su fe se arraiga en la vida concreta, en la observación de la miseria y la grandeza humanas. El mensaje es que la verdadera bondad no se desentiende de la lógica ni del sentido común. Antes bien, integra la visión espiritual con la realidad terrena. Esa integración es lo que puede evitar que la santidad se torne suicida. Aunque anclado en la Rusia zarista,
El legado de Dostoyevski trasciende fronteras y épocas. Sus reflexiones sobre la culpa, el amor, el sacrificio, la fe y la angustia existencial conectan con el alma humana en cualquier latitud. No es casual que se le considere uno de los precursores del existencialismo, corriente filosófica que en el siglo XX planteó la necesidad de que cada individuo asuma responsablemente su propia libertad, decidiendo qué valores va a encarnar en un universo que a menudo parece hostil o indiferente. Para muchos, su obra es el retrato literario más fiel de la complejidad de la conciencia humana. Para otros, es una invitación a abrazar el sufrimiento como un medio de purificación o autoconocimiento. En todo caso, la advertencia que subyace en la lectura de Dostoyevski es clara. Aspirar a la pureza total, sin prepararnos para el choque con la maldad, tanto interna como externa, nos vuelve frágiles y propensos al colapso. El mundo necesita personas buenas, pero esas personas deben entrenar su corazón y su mente para no caer víctimas de su propia nobleza. Ser un santo en un mundo cruel es un suicidio. Al escuchar esta frase, se podría pensar que el texto defiende una postura cínica. No seas santo, dedícate a sobrevivir. Sin embargo, lo que Dostoyevski insinúa es mucho más profundo. La santidad, la búsqueda sincera de bondad y compasión en un entorno cruel sí puede conducir a un desgaste brutal si se hace desde la ingenuidad o el desarme total. Pero existe otra vía, una santidad consciente, crítica y resiliente, que entiende la naturaleza del mal, que no se engaña sobre la crueldad posible en el ser humano, pero que aún así elige amar. Ese tipo de santidad es la que encontramos en algunos de sus personajes más luminosos, como Alyosha o Sonia, y en menor medida en el propio príncipe Mishkin, quien, pese a su trágico final, nos legó la enseñanza de que la bondad pura puede existir, aunque tenga un costo altísimo. El mundo contemporáneo, con sus propias crueldades, necesita también personas capaces de sostener ese fuego interior y a la vez de ejercer la autocrítica y la autodefensa necesarias para no inmolarse inútilmente. Ojalá que la reflexión dostoyevskiana te anime a repensar tu propia forma de enfrentar la crueldad. Tal vez no se trate de renunciar a la santidad, sino de transformarla en algo sólido, dispuesto a resistir los embates de la vida real. En ese sentido, la palabra santo podría ser sustituida por humano auténtico, alguien que no claudica en la compasión, pero que sabe protegerse y proteger a quienes ama. El desafío es grande, pero como diría el anciano Zósima, cuando más oscura es la noche, con más fuerza puede brillar la luz de la esperanza. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que cada párrafo haya aportado una pieza más a la comprensión del gran dilema que nos plantea este autor ruso incomparable. Su visión, aunque áspera y a ratos desgarradora, conserva la llama de la esperanza. Porque incluso dentro del pesimismo más crudo, Dostoyevski se aferra a la capacidad transformadora del amor y el sacrificio entendidos de manera profunda y realista, no como un juego de apariencias ni como una huida de la realidad. Ese es el legado que, con suerte, podremos integrar en nuestras propias vidas, para no ser inocentes corderos en un mundo de lobos, pero tampoco lobos que se olvidan de la posibilidad de amar.